Mundo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo por COVID-19. El propio mandatario confirmó tal situación, añadiendo que se está tratando con cloroquina y que se siente bien. Para abordar este tema, además de la complicada situación sanitaria y política que enfrenta Brasil, nos acompaña Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, este tema de Jair Bolsonaro es paradojal, obviamente, uno de los grandes negacionistas respecto a lo que ha sucedido con el coronavirus, Gilberto, que resulte infectado. Incluso la forma hoy día él de darlo a conocer oficialmente, muy entre comillas en su estilo, sin guardarle distanciamiento oficial, sacándose la mascarilla. Sí, efectivamente, creo que hace una gran lección respecto a que nadie es completamente invulnerable a este virus y que si no se guardan algunas de las reglas elementales como las que menciona, uso de la mascarilla y muy importante la distancia social, pues el riesgo es muy alto. En general el discurso del presidente Bolsonaro era que se trataba de una gripe. Durante meses fue un firme detractor de lo que decían gobernadores y alcaldes y sus propios ministros de salud. Y bueno, esto es una evidencia clara de que él, por mucho que tenga un pasado de atleta o de uniformado, no está completamente inmune al virus y que es una realidad bastante cierta. ¿Tú ves, Gilberto, que pueda cambiar algo la postura de Jair Bolsonaro respecto a lo que ha sido? Él habló de la gripecita y cuánto, pero hay una Biblia respecto a lo que ha hecho la última jornada Bolsonaro. ¿Puede cambiar algo? Mira, la verdad es que estoy en contacto con algunos colegas brasileños y ellos no dan crédito a cada una de las palabras que ha vertido respecto al tema y otros. Pero ciertamente hay que entenderlo a él como un líder de corte populista en su estrategia. Es un nacionalista con elementos liberales, pero básicamente un líder de estrategia populista y por lo tanto se adapta a los entornos cambiantes y dinámicos. Y ahora lo que está tratando de decir que aun cuando adquirió esta enfermedad, su propio organismo, más el medicamento que tiene serias contraindicaciones, que es la hidroxicloroquina, van a asegurar su restablecimiento. Pero desde luego va a haber que mirar esto con mucha atención porque tendrán que recordar los televidentes que hay un juicio además emprendido por el Tribunal Superior Electoral por la cuestión de intromisión en redes sociales o la campaña de redes sociales que se hizo durante su candidatura y esto de alguna manera lo saca de ese foco. Por lo tanto, creo que hay que mirar con toda atención los escenarios que están de alguna manera estableciéndose en Brasil. Gilberto, usando un concepto bien chileno, uno va un poquito a la historia del coronavirus, que es corta. Uno se sitúa, por ejemplo, en personajes como Boris Johnson, el primer ministro inglés, que, a ver, él también era bien reacio, casi negacionista, se enferma, y aquí uso el concepto chileno, se pega el alcachofazo, cambia la estrategia, parece que le tuvo que pasar a él para darse cuenta de la gravedad de esto. Con Bolsonaro no va a pasar eso. Bueno, desde luego, a veces hay que vivir en carne propia algunas cuestiones para terminarlas creyendo. Hay que recordar que Bolsonaro y Boris Johnson tienen muchas cosas en común. Son líderes globofóbicos, de un nacionalismo acendrado en contra de los elementos de la globalización de todo tipo, donde básicamente lo único que rescatan de la globalización es el libre mercado. Y sin embargo, retratas muy bien lo que ocurrió con Johnson, que terminó ocupando una cama crítica, y es lo que va a intentar evitar Bolsonaro, porque en ese caso sí se iría, diríamos, a pique todo su discurso, se sobraría su línea de flotación discursiva y tendría que decir que lo encara de otra manera. Insisto, aun cuando él dio positivo y es muy desafiante para decirle a la gente y a los periodistas seleccionados que estuvieron en la conferencia de prensa de que no es nada grave, porque incluso se saca la mascarilla, lo que intenta decirnos ahora es que si bien no es invulnerable, que era un poco el discurso anterior, su organismo lo puede resistir relativamente bien con ayuda del medicamento que, insisto, tiene contraindicaciones y que está utilizando. Si él se ve más afectado y termina en una cama crítica, como el caso de Johnson, bueno, eso sería otra cuestión. A mí me parece, sin embargo, que va a hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Ya sabemos que esto probablemente tuvo los síntomas el fin de semana pasado y que en la actualidad
Incluso tuvo una reunión el sábado con el embajador de Estados Unidos por el Día de Estados Unidos en Brasilia, y todo hace indicar que el fin de semana ya en la noche tuvo los síntomas y bueno, finalmente termina dando positivo. ¿Puede cambiar algo el escenario político en Brasil, justamente esto no vamos a poner en riesgo la salud del presidente brasileño, pero sí lo que dices tú, que se agrave, que esto signifique un cambio un poco en su discurso, le puede afectar políticamente, pero que esto ha sido parte un poco de su discurso político, este comportamiento frente al virus? Sí, el discurso político es de un negacionismo de la relevancia y de la profundidad que tiene esta dolencia. Había cuenta que la gran cuenta que quiere exhibir Bolsonaro de cara a una eventual futura reelección es la mejora de los índices económicos. Como eso no se ha podido, él se ha dedicado durante gran parte de este tiempo a negar la gravedad del virus y a, de alguna manera, disputar, contender con alcaldes y gobernadores, de los cuales hay ya varios también con esta enfermedad, y además con sus propios ministros de salud. Eso aparentemente, a menos que no pase el escenario que me estás mencionando, eso no va a cambiar. Pero lo más grave de lo que nos ha enseñado Brasil, que ya está en segundo lugar en todo, en segundo lugar de contagiados, en segundo lugar de cantidad de muertes, ya va alrededor de las 66.000, es que a diferencia de Europa y el mundo desarrollado, donde el virus afecta particularmente a una determinada edad, que es la tercera, es decir, el factor crucial es la edad, en América Latina, en el mundo no desarrollado, lo que ocurre es que el domicilio es lo importante. Es decir, son los sectores más vulnerables y hacinados los que se ven afectados por esta pandemia en forma mucho más violenta. Y esa realidad que ocurre en Brasil en general es de la región, y es lo que se ve de alguna manera empeorado por un discurso evidentemente negacionista. Gilberto, te quiero cambiar de país, quiero ir a Estados Unidos con un presidente, claro, que tiene mucho de los tintes políticos de Bolsonaro, pero la noticia de las últimas horas fue el anuncio de Kanye West, este rapero, de que se suma a la carrera presidencial. Ayer lo conversamos con Guido Larson también en este espacio. ¿Es real eso? ¿Es humo, como se dice acá? ¿Tiene posibilidad realmente de llegar a la papeleta en Estados Unidos, como se le menciona al voto, obviamente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, desde luego hay alguna experiencia no muy profusa de candidatos que van por afuera de los partidos en algunas elecciones y que, en el caso de Ross Perot, alcanzó un muy buen desempeño electoral. En ese año exactamente, fue el 92, ¿no? sí, exactamente. La elección de Bill Clinton. Exactamente. Y la fallida reelección del presidente Bush padre. Ross Perot alcanzó un muy buen desempeño, pero esta no ha sido en general lo habitual en las elecciones norteamericanas, donde la tradición bipartidista es muy potente. Y sin embargo hay que recordar que la actual tesitura, la verdad es que son los sectores más bien nacionalistas, globofóbicos, antiglobalización, los que han ido creciendo y se expresan de una u otra manera. Hay que recordar que este rapero votó en primer lugar por el mismo presidente Trump y le dio todo su apoyo público y mediáticamente, y recién vemos un divorcio con Trump en la forma como encaró la cuestión del estallido social que hay en Estados Unidos a propósito de la muerte de George Floyd. Ahí hay un divorcio, un trizado importante.